En esta clase vamos a ver lo que es AOP, Aspect Oriented Programming, de Spring Boot. Para ello vamos a definir un poco lo que es este tipo de entorno en el que vamos a trabajar nosotros. Y tener en cuenta que esto es un paradigma de programación que nos va a permitir modular aspectos transversales de la aplicación. Es decir, funcionalidades que afectan a muchas partes del código, pero que no están relacionadas directamente con la lógica principal. AOP, por ejemplo, permite separar estas preocupaciones transversales, como la gestión de transacciones, el manejo de excepciones, la auditoría, la seguridad, el login, de la lógica de negocio principal. Ten en cuenta que la lógica de negocio principal, hasta ahora hemos visto en una aplicación cuál sería, pues las operaciones que vamos a hacer de información de datos en nuestro servicio correspondiente, ¿no? Que es la lógica de negocio. Operaciones con base de datos, como hemos visto, donde hacemos transferencia de información o, manipulamos ese tipo de información dentro de nuestro entorno de nuestra aplicación. Vamos a ver los conceptos que tenemos nosotros de este tipo de entorno. Vamos a verlos ahora para que veáis en qué consiste. Y conceptos de OP. Tenemos distintos. Vamos a ver distintas características de comportamientos que podemos crear en nuestra aplicación. El primero que vamos a ver nosotros es el aspecto, el aspect. ¿Qué significa esto en terminología de Spring Boot? Bien. En el caso que estamos referenciando, pues es una clase que contiene el comportamiento transversal. Este aspecto define qué acciones se toman antes, después o alrededor de un método objetivo. Por ejemplo, podríamos tener un aspecto que registre cada vez que se llama un método. Esa sería la finalidad. Por otro lado, tenemos otro que sería el consejo, advice. Y en el caso del consejo, pues esta acción se va a ejecutar en un punto específico de la ejecución del programa. Hay varios tipos de consejos que vamos a ver ahora. Esta es la clave. Acordaos que lo que es el aspect sería directamente el comportamiento que queremos nosotros generar. Simplemente. De toda la teoría que hemos definido o la definición que se ha hecho de este tipo de componente, lo que realmente es qué comportamiento queremos nosotros hacer. Y el consejo sería los comportamientos que vamos a poder hacer nosotros en un método. Ten en cuenta que siempre va a reivindicar un tipo de método específico que queremos que se ejecute antes, después, durante o antes y después, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Bien, tenemos varios que luego podemos trabajar, con lo cual tener en cuenta que son el consejo, el advice, es la acción que quieres ejecutar en un punto específico de la ejecución del programa. Y hay varios. Por ejemplo, en el caso de Before Advice, que lo vamos a ver ahora, en actividades muy simples para que lo comprendáis. Quiero hacerlo en actividades muy simples. No van a ser megaprogramas, como hasta ahora estamos viendo, funcionales, sino casi una lógica, sino directamente solo para que veáis cómo se activa un método específico dependiendo de si lo queremos antes, después, etc. Ten en cuenta que hasta ahora los métodos que estamos trabajando en Java se ejecutan secuencialmente. Yo hago la aplicación y automáticamente yo le llamo y ya está, ¿no? Y se ejecuta. Pero ahora tenemos este tipo de posibilidades de que ese método no sea cuando yo lo llame, sino cuando yo lo programo para que sea llamado. Esa es la diferencia que hay. Así que aquí vamos a colocar el primero, Before Advice.
El before advice, acordaros, sería que se ejecuta, y nunca mejor dicho, lo tenéis ahí en el nombre en inglés, ¿no? Before. Se ejecuta antes de la ejecución de un método objetivo. Es decir, ten en cuenta que la referencia es que yo tengo que llamar un método, pero voy a tener un método alternativo que se le va a llamar antes o después. Esa es la finalidad que tiene ese tipo de estructura, arquitectura de programación. Yo tengo un método, por ejemplo, fijaros que tengo yo que llamar para insertar un dato, por ejemplo, en la base de datos, y llamo a un método del servicio. Pues bien, puedo tener yo un método de estos, before advice, para que sea llamado antes que el método del servicio. Esa es la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tener en cuenta que si yo quiero que los datos estén perfectos y que no haya ningún problema y que todos los datos estén cumplimentados por el usuario que los ha agregado, yo puedo tener un método, un before advice, de este tipo de método, donde antes de llamar al método del servicio, donde ya sabéis que lo que se hace es insertar los datos en la base de datos, yo puedo contrastar primero en este tipo de método si efectivamente los datos están bien, cumplimentados y todo. Si están bien, yo de ahí puedo directamente acceder directamente al servicio y guardar los datos. ¿Que da la casualidad que faltan datos? Automáticamente con este método before advice le puedo enviar de nuevo, no al servicio, sino de nuevo enviarle a que el usuario vuelva a meter directamente a introducir los datos porque falten algunos. En este caso podría valernos para eso. Un ejemplo muy simple en el que podemos nosotros trabajar con el before advice, por ejemplo. Así que esa es la finalidad que tenemos. Por otra parte tenemos otro, el after advice, porque ten en cuenta que pueden ser antes, después, durante, etcétera, ¿no? Así que otro que vamos a trabajar nosotros sería este. Y en el caso nuestro sería el after advice. Este, acordaros, por el nombre ya que tiene, correspondiente, por el nombre que en inglés que está referenciando, pues evidentemente ya sabéis que va a ser después. Con lo cual se ejecutará después de la ejecución del método objetivo. El método objetivo, acordaros, va a ser el del servicio. Si tengo que ser acordaros que en el servicio tendríamos varias operaciones a la base de datos. Insertar datos, visualizar datos, modificar datos, eliminar datos, ¿no? Pues bien, ese será el método objetivo. Pero antes del método objetivo yo puedo llamar a un método de estos especiales para que contraste unos datos o contraste que efectivamente ese tipo de información está bien organizada y en un momento dado ya, sabiendo que esos datos están bien, poder proceder, por ejemplo, a llamar a ese tipo de método objetivo para que haga la operación correspondiente. Esa es la finalidad que tiene. Puede valer para todo, para temas de seguridad, etcétera. Así que será esa la finalidad. Por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, pues sería eso, ¿no? Así que after advice haría lo que estamos comentando. Simplemente se ejecutaría este método que vamos a hacer after advice antes de ir en este caso, el correspondiente método que queremos ejecutar para procesar la información. Bien, por otra parte tenemos otro, ¿no? Que sería directamente el after returning advice. Y este ya, si lo traducís al inglés, ¿qué sería, chicos? ¿Qué sería en el caso del after return advice? Se ejecuta solo si el método objeto termina con éxito. Si efectivamente, acordaros, aquí sería para las excepciones, por ejemplo. Y decir al usuario que todo se ha ejecutado correctamente y hemos insertado en la base de datos, por ejemplo, los datos, nos podría valer perfectamente, ¿no? Como un método donde nosotros le vamos a dar
al usuario la información sobre que todo ha sido perfecto. Hay muchos ejemplos, no tienen por qué ser directamente el que estamos comentando nosotros. Yo lo pongo para que sepáis un poco la dinámica en la que en el que operan este tipo de métodos especiales. Así que sería eso. Y luego tenemos otro que es el After Trawling Advice. Este específico, pues trawling os suena un poco a tema de excepciones, etcétera, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Así que acordaros que sería eso. Nosotros aquí, en este After Trawling, lo que va a hacer directamente es ejecutar solo si el método lanza una excepción. Si hay algún tipo de error o cualquier anomalía, cuando nosotros vamos a ejecutar el método del servicio, fijaros que hay un método en el servicio, como ya sabéis, que es para modificar datos, y quiero ejecutar ese. Si yo ejecuto ese y me da un error, salta este método donde le puedo yo controlar las excepciones. Aquí este método me valdría a mí para poder controlar las excepciones, los errores que pueda haber y subsanarlo directamente antes de que llegue, por ejemplo, al usuario, ¿no? El error o el programa se bloquee, ¿no? Así que sería una de las alternativas. Y otro sería, en el caso nuestro, Round Advice. Advice, que vamos a colocarle aquí. Colocarle, sí, aquí mismo. Se ejecutaría antes y después de la ejecución del método objeto, con lo cual yo puedo hacer que comprobar los datos, por ejemplo, que están perfectos, ejecutar el correspondiente información y luego, por ejemplo, volver a ejecutar este método AroundAdvice después de haber guardado los datos para que el usuario, por ejemplo, redirigirle puede ser directamente para decirle que efectivamente todo salió perfectamente, o directamente nos puede servir para redirigirle a una página, por ejemplo, específica que necesitemos nosotros en el supuesto de que tengamos una interfaz gráfica. Podemos nosotros, por ejemplo, enviarle a una correspondiente página o cualquier otra funcionalidad que queramos nosotros hacer dentro de este tipo de métodos. Ya depende de nosotros cómo queremos enfocar este tipo de métodos para poder trabajar con ellos. Esa sería la finalidad, ¿no? Así que esa sería la idea. Así que estos son los conceptos que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por otra parte, tenemos nosotros aquí también algunas características, ¿no? Importantes, ¿no? En el caso nuestro, el punto de corte o point cut. Y a especificar lo que es el point cut un poquito, que es otra terminología que se va a utilizar para definir estos métodos y que hagan la funcionalidad concreta. Y lo vamos a requerir nosotros, así que vamos a colocar aquí. Preparar aquí, ¿vale? En el caso del point cut o punto de corte, es la expresión que va a definir en qué método se aplicará el consejo. Aquí nosotros tenemos que decirle, oye, el método uno de estos métodos, se tiene que ejecutar en un método específico del servicio. Fijaros que el método del servicio sería update, ¿no? El método update, donde modifico la información yo del usuario y la base de datos. Pues yo le tengo que decir aquí, en el point cut, qué método es al que le afecta que ejecute alguno de estos métodos que estamos aquí, que crearemos. Bien. Bueno, es la combinación, acordaros, de la condición de que selecciona el conjunto de métodos objeto, basándose sobre todo en las características como el nombre de los métodos, las notaciones,
o la firma en este caso del método correspondiente. Tenemos más conceptos que hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer actividades, como es el join point. El join point, voy a prepararlo aquí, en su sitio. El join point, que va a ser un punto específico en el código donde se aplicará el aspecto, acordaros, el aspecto. En Spring AOP, por ejemplo, pues los join point suelen ser invocaciones a métodos. Y luego tenemos el aspect-j. Pero ahora, lo voy a colocar aquí directamente ya también. Y en el caso del aspect-j, pues es la implementación más común de AOP. Veremos. Y en el caso que estamos comentando, pues es la implementación, como hemos dicho, de este tipo de estructuras o terminologías, ¿no? O de funcionalidades que tiene Spring Boot, que usa este tipo de terminología para aplicar, en este caso, las reglas correspondientes de este entorno que estamos viendo, AOP. Sería la. Bien, vamos a ver ejemplos. No voy a extenderme más sobre la teoría y con un ejemplo lo vais a ver más claro, ¿no? Cómo funciona. Así que vamos a irnos directamente ya a preparar nuestro correspondiente proceso y a prepararlo. Vamos a poder empezar con el Before Advice si queréis. Así que vamos a trabajar con Before Advice. Lo primero, como siempre, tendremos que irnos nosotros ahora a nuestro IDE. Y vamos a empezar, ¿no? En el caso nuestro, lo único que tenemos que hacer, como siempre, crear un correspondiente proyecto de Spring Boot. Uso Spring Boot. Vamos a irnos directamente a nuestra página de Initializ para empezar a trabajar con el proyecto. Y aquí pues nada, vamos a empezar a preparar nuestro proyecto. Bueno chicos, ya hemos creado el proyecto, como siempre os vais a Spring Initializ, creáis el proyecto. Lo único que vamos a, en el Pone XML, en Spring Initializ no tenemos nosotros directamente el AOP, así que habrá que agregarlo. Acordaros, cuando creáis un proyecto, como siempre, pues bueno, no nos sale directamente configurado lo que es el Starter AOP, pero bueno, da igual, se puede crear, acordaros, desde Maven, podemos ir a trabajar nosotros incluso. Podemos ir a Maven nosotros directamente, inicializa, acordaros, creamos el proyecto como siempre, le ponemos el tipo de configuración, generamos, incluso no hace falta que agreguemos dependencias, pero si queremos generar dependencias, pues acordaros, lo único que podemos agregar es la de test, y ya la de testing, si queréis, y ya está. Y luego ya las otras las podemos, si no están aquí, acordaros, no hay ningún problema porque nos podemos, vamos a Maven, como siempre, repository, ahí está, vamos a ver. Desde aquí mismo nos vamos, ya lo ven, de otro navegador. Si veis que eso no funciona, Maven,
Maven repository. Y en Maven repository pues simplemente ponemos Spring Started AOP y nos sale. Si lo ponemos por AOP, y fijaros aquí cómo nos sale directamente AOP, Starter AOP o Spring Boot. Fijaros aquí que podemos coger las dos, una de las que queramos, indistintamente, porque fijaros que las descargas son muy similares. Si nos vamos aquí directamente, pues tenemos la versión 6.0, por ejemplo, la más reciente, y aquí fijaros cómo tenemos una AOP para poderla cargar, sin ningún tipo. Tened en cuenta, todo lo que no encontréis en el creador de proyectos Initialize, que tened en cuenta que aunque lo agreguéis directamente a vuestro IDE, va a salir lo que tenga Initialize, con lo cual muchas veces vamos a tener que recurrir a Maven Repository para poder acceder a las dependencias que no haya, porque todas no las tiene este tipo de herramienta. Así que aquí tenemos. Por tanto, vamos a preparar las herramientas. Acordaros que en el caso nuestro tendríamos que, vamos a copiar esto, control C, para tener directamente ya Spring, vamos a ver, Spring Boot, que sea Spring Boot, vale, esto sería Spring, nos podría valer, o Spring, vamos a ver para Spring Boot AOP. Y vamos a ver aquí sí, Spring Boot Starter AOP, ahora sí. Recuerdo que esta es para Spring y esta es para Spring Boot. Ya, esta sí es, acordaros. Más que nada porque hace referencia a Spring-Boot-Starter OPA, que es la que queremos nosotros. Así que aquí lo único, podemos coger directamente y ver las que tenemos en el con XML y configurarlo. Y tenemos el Starter Test, nos ha generado el Starter principal, el Starter Test. Y luego, vale, pues lo único que necesitaríamos nosotros, sobre todo Starter Test es importante por si queremos que nos controle el testing, pero lo importante sobre todo, acordaros, sería esta dependencia que vamos a editar nosotros. Así que la podemos poner donde nosotros queramos. Incluso aquí, por ejemplo, colocamos aquí, la guardamos. Podemos intentarlo si queréis mejor para que quede todo organizado. Y ya tendríamos preparado, si queremos yes, y ya está. Así que esa es la que tenemos, la dependencia que necesitamos para poder trabajar con estas anotaciones que ya sabéis que son importantes y hacer referencia a ese método que se ejecutará antes o después y que estará conectado con otro método principal. Así que ya lo tenemos. Incluso la versión, fijaros aquí, no nos hace falta. Vamos a quitar la versión y vamos a dejar nada más para que Spring Boot coja la más actualizada y que no tengamos que tirar solo de esa versión. Así que nos valdría directamente con lo que veis aquí, con la etiqueta Group ID, que directamente sería como la que veis ahí, org springboard.boot, y luego el artifact, que es el que necesitamos nosotros, que sería para saber qué tipo de starter o dependencia necesitamos. En el caso de nosotros. Ahora ya guardamos de nuevo y ya nos quedamos tranquilos. Ahora ya vamos a empezar a hacer el ejercicio, que es before advice, con lo cual ese método se ejecutará antes de otro método que vamos a conectar para que haga cualquier operación. No va a hacer mucho. Este tipo de ejercicios no van a ser ejercicios para que hagan mucha funcionalidad, sino para que veáis vosotros cómo se ejecuta el método before advice antes del otro método que tenemos referenciado. Es lo único. O cuando sea el after advice, que vamos a hacer un ejercicio, cómo se conecta. La lógica que tenéis que poner a cada método depende de lo que vais a programar vosotros. Ya vosotros, como diseñadores o desarrolladores, tendréis que saber
Pues bueno, en la aplicación esta me interesa coger un método que antes de que vaya otro método, unirle para que me haga una operación concreta, comprobar unos datos y luego que haga la operación en otro método principal, perfectamente, pues ya vosotros ya actuaréis en consecuencia. Se trata nada más de saber la conectividad que tiene y cómo se ejecuta, simplemente. No vamos a hacer actividades ya, mega actividades para trabajar con este tipo de métodos, sino que se os explica el recurso y vosotros lo aplicáis como creáis vosotros conveniente. Así que vamos a ver lo primero. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es, bueno, en este caso, tenemos que hacer un servicio, como siempre, así que nos vamos aquí, vamos al main, vamos a Java, vamos a example, y aquí vamos a poner new, como siempre, package service. Así que le colocamos el servicio. El servicio lo tenemos aquí. Y ahora aquí vamos a crear el servicio nuestro. Ten en cuenta que tenemos que tener, como siempre, en una aplicación de Spring Boot, un controlador que sea el que haga las peticiones del entorno web. El controlador se redirige al servicio que vamos a hacer nosotros, donde hará la operación que tenga que hacer en base de datos o lo que sea. Y antes, este método que vamos a hacer en el servicio va a tener un método que se va a ejecutar antes para comprobar una correspondiente información, por ejemplo, ¿no? Y luego después de que ha comprobado, se ejecuta directamente el método del servicio que vamos a generar nosotros. Con lo cual hay que aplicar a un método del servicio ese tipo de método especial que va a ejecutarse antes de que se redirija el método que ha sido llamado, que sería el del servicio. Así que vamos a preparar ya la clase. La clase sería user service, por ejemplo. Y aquí en service, new, class, user service, por ejemplo, voy a llamarle. Y aquí vamos a prepararlo ya. El package, como siempre, example en este caso service, ¿vale? Y vamos ahora a trabajar, ahora sí es importante importar, import org.spring, y lo pongo mejor, org.spring framework, stereotype, service, aquí service. ¿Sí? Ten en cuenta que nosotros vamos a trabajar con este tipo de anotación, este tipo de clase de service, ¿para qué? Porque tenemos que, como ya sabéis, referenciar o crear esta clase como si fuera un servicio, con lo cual aquí tenemos que colocar servicio. Ya sabemos que este tipo de clase va a ser un servicio, va a hacer la funcionalidad que debe hacer un servicio, que es hacer las peticiones a la base de datos y control de transferencia. En el caso que estamos viendo aquí no vamos a hacer una lógica de negocio aquí. Simplemente vamos a hacer un return. Y este return lo único va a dar información para que veáis la conectividad que hay entre el otro método que vamos a crear, que se va a conectar con el correspondiente clase. Pero primero, claro, es evidente, antes de hacer un return tenemos que hacer un método, porque si no hacemos un método no vale para nada el return. Así que vamos a hacer un public. Vamos a colocar aquí string. Vamos a colocar aquí get user by id. Fijaros, imaginaros que en el caso nuestro vamos a querer obtener la base de datos, la información por el su ID, ¿no? Que lo hemos visto ya en alguna actividad ya. Le ponemos el long, como siempre, ¿no? Y le ponemos el ID, ¿no? Para recuperar la información. Así que va a ser uno de los métodos que vamos a tener. Tened en cuenta que vamos a, nosotros, aquí acordaros, se pondría la lógica de negocio, como se llama, negocio, que sería, como ya sabéis,
preparar la conexión a la base de datos y hacer la consulta de determinada base de datos y recuperar la información. Ahí iría todo, ¿no? No quiero meter la lógica de negocio para que no os confunda, porque lo importante de este tipo de actividad es que comprendáis que nosotros vamos a conectar directamente a uno de estos métodos un método que se va a ejecutar antes para comprobar lo que sea. Ya os imaginéis lo que puede comprobar antes de preguntar o acceder a la base de datos y buscar el ID. Podríamos, en el caso este, ¿qué sería? Habría que hacer un método, un before advice, un método que arranque antes, compruebe que efectivamente, por ejemplo, hay un ID real y luego entonces, si lo compruebáis perfectamente, redirigirle a este tipo de método y que haga la operación. Si no, el otro, el before advice, nos podría valer para, en el supuesto de que no haya un ID, pues entonces coger y no enviarle a este tipo de método, ¿no? Porque no tenemos un ID, con lo cual nos va a dar un error o excepción cuando hagamos la búsqueda de la base de datos. Así que sería uno. Optemos de seguridad. Si queremos acceder por motivo de seguridad, podemos hacer un método en el que para hacer esta operación se tenga que el usuario meter sus credenciales que tenga en nuestra aplicación para hacer esa operación, por ejemplo. Por hacer algunos ejemplos que nos podrían servir para que veáis un poco la simulación, ¿no? Bien, aquí en este caso la lógica de negocio, que en este caso, acordaros, devuelve el ID. Devuelve un usuario, podemos decir un usuario, por su ID, ¿no? Haríamos la lógica aquí, ¿no? Y luego retornaríamos, ¿no? El return, ahora sí, y le poníamos usuario, ¿no? Usuario con ID y le colocaríamos aquí más ID, ¿no? Eso sería lo que devolvería, ¿no? Bien. Vamos a hacer otro, por ejemplo, para añadir usuario. También vamos a hacer otro método. Void. Coloca aquí add user. Le coloco aquí directamente string. Name. Y bueno, por poner algún método para hacer la simulación, ¿no? Aquí, pues, similar, ¿no? Similar o simular, mejor dicho. Simulamos aquí una lógica para añadir un usuario. Bien, aquí pondremos un system.out ln print ln y el system de la m, ¿vale? Y ahora ya aquí pues pondríamos un texto, sobre todo para que veáis ahora, estos textos nos van a servir para que cuando ejecutemos el programa ver realmente cuál se ha ejecutado antes y que veáis cómo hay una conectividad entre el método before, after o el que sea de AOP con este tipo de método de servicio y cómo se conecta uno con otro. Así que aquí le pondríamos directamente, por ejemplo, añadiendo usuario, ¿no? Como si... el nombre si queréis aquí, más name. Tendríamos preparado aquí. Bien. Esto es lo que respecta, acordaros chicos, a nuestro servicio. Para que funcione una aplicación Spring Boot necesitamos también, bueno, un controlador también, que tenemos que hacerlo ahora. Pero vamos a hacer ahora, por ejemplo, un
otro paquete vamos a hacer de sample y aquí vamos a poner un nuevo new package. Voy a colocar aquí, por ejemplo, aspect para que meter la clase ahí de nuestros correspondientes métodos AOP, ¿no? Aspect y ya tenemos preparado el aspect. Para el by este podemos eliminarle, que no nos vale. ¿Sí? El servicio, el aspect, y dentro del aspect vamos a crear ahora una clase que va a llamar, por ejemplo, login aspect, por ejemplo. Nota que la gran mayoría de este tipo de métodos es verdad que se suelen utilizar para control de transferencia de información o hacer un login de control de usuarios, etcétera. La gran mayoría es para eso, pero se pueden hacer para otros cometidos, que vosotros podéis tener imaginación y decir, bueno, pues me puede valer para otra cosa, ¿no? Así que acordaros que, bueno, luego veremos, si queréis luego os explico algunos para qué sirve también, ¿no? De momento vamos a aspect, vamos aquí a poner new class y lo colocamos en la clase, login aspect, por ejemplo, ¿no? Y aquí el login aspect tendríamos que colocar bien, así que vamos a empezar. Aquí acordaros que tenemos que tener los métodos de AOP que nos sirven para hacer cualquier tipo de operativa. Así que vamos a empezar a importar. Y ahora, bueno, según vamos importando os puedo explicar también para qué sirve, ¿no? Import de momento a org.aspect.lang. Y le voy a poner aquí join point. No está aquí join point. Join. Vamos a poner point. Join point. Point. Y ya tendríamos el primero. El siguiente sería, bueno, import. ORG como siempre. RG, ahora sí. Aspect. Y luego meteríamos otros más, que voy a agregar ya directamente para ir a acelerar un poco lo que es la actividad. Voy a importar directamente ya aquí los correspondientes valores. Import. Ahí está. Fijaros aquí que, como hemos comentado, para trabajar en la teoría hemos dicho que tenemos que trabajar y estructurar ese tipo de método para que haga lo que tiene que hacer AOP, ¿no? Y para ello tenemos algunas anotaciones como join point, aspect, before y en este caso pues stereotype component. ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí, como es habitual, que es un componente. Primero, decirle que es un aspect. Que va a ser un método, acordaros, que puede tener, la clase va a ser de tipo de métodos, aspect sería el conjunto, ¿no? La clase va a contener unos métodos de AOP, es decir, before advice, after advice, etcétera, ¿no? Around advice, etcétera. Y luego después aquí le vamos a poner que es un componente, ¿no? Porque efectivamente tenemos que definir la clase como algo, como una estructura para que funcione dependiendo de ese tipo de estructura que hayamos creado. Y aquí ahora ya, en la clase, simplemente vamos a empezar ya con el consejo. Aquí acordaros
pondríamos el consejo que se ejecuta antes de cualquier método en user services. Acordaros, aquí podemos poner que consejo o método, podríamos decir que se ejecuta antes de cualquier método del user, de la clase user, acordaros, service. Que quede claro que primero en nuestra aplicación lo primero que va a hacer es, cuando se ejecute, ir al controlador. El controlador hace la petición a la base de datos, que ya lo veremos. Y cuando recibe el controlador la petición, va a ir directamente aquí. Comprueba si efectivamente tiene que ejecutar antes algún tipo de método antes de ir al servicio. Si es así, ejecutar el método que hay aquí y después ir al servicio. Esa es la finalidad. Y ahora fijaros, ahora sí que es importante porque voy a poner una anotación before, justo. Y ahora aquí entre paréntesis le voy a poner varias instrucciones que son importantes porque tengo este método que voy a crear ahora, tiene que estar conectado con algún tipo de método del servicio o con todos. Puede hacer que este tipo de métodos esté conectado a todos los métodos que hay en el servicio. Depende de lo que nosotros queramos. ¿Queremos que se conecte con un solo método del servicio? Pues bien. ¿Que queremos con todos? Lo especificamos. Aquí ahora executor execution. Le pongo el paréntesis y le pongo ahora el asterisco. Le pongo com punto sample, ¿no? Que es el nuestro, punto, en el caso nuestro sería example, punto, tendríamos que ir referenciado, vamos a ver el servicio un momento, example, servicio, acordaros ahora, ¿no? Así que vamos a login aspect, será punto service, y luego después punto, y en este caso user service sería, ¿no? User service. Aquí tendríamos ya la referencia a dónde tiene que ir, dónde tiene que ejecutarse. Por lo tanto, aquí tenemos ya la referencia a los métodos que va a hacer donde se tiene que ejecutar después de ir aquí y comprobar, tiene que ir al servicio para que haga lo que tenga que hacer. Así que le ponemos punto, asterisco de nuevo, le pongo después aquí 2 puntitos y estaría ya preparado. Ahora lo único que tengo que hacer yo es poner el método public que voy a crear, void, y le pongo log, por ejemplo, before. Y este método, le tengo que poner aquí el join point, coge el objeto join point y directamente ya hacemos la referencia por el método que va a recibir correspondiente. Y luego ya, bueno, ahora lo explico mejor, registramos el nombre del método que ya siendo invocado. Vamos a registrarlo para que veáis vosotros cuál es el método que está invocado. Vamos a poner aquí registramos el nombre que está siguiendo acordaros, aquí lo único que hago es un system.out.println y aquí ya directamente vamos a ver qué método es el que se va a llamar, que
En el caso nuestro era el llamado al método y aquí veremos a cuál llamamos. Tener en cuenta que aquí con el asterisco estoy referenciando que puede ser a cualquiera de los que haya en el servicio. Ojo, aquí con esta referencia que estamos haciendo aquí le estoy diciendo, oye, vete a y cualquier tipo de método que haya allí me lo puedes ejecutar, dependiendo de cuál nosotros ahora le llamemos. Ahora veremos ahora cómo. Así que más, en este caso, join point. Le ponemos ahora punto get signature punto getName. Y aquí tendríamos, chicos, ya el correspondiente aspect. Así que aquí tendríamos. Tened en cuenta que en el caso nuestro vamos a analizar ahora un poquito lo que es este tipo de método. Antes de analizar el método, vamos a ver directamente nosotros en qué situaciones utilizaríamos este tipo de estructuras. Fijaros, por ejemplo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que es útil en proyectos donde necesitamos modular, por ejemplo, funcionalidades que afectan a múltiples partes de la aplicación, pero no son parte central de la lógica del negocio. Imagina, por ejemplo, que estás desarrollando un sistema de gestión de usuarios para una tienda online y quieres registrar el tiempo que tarda cada operación, login, registros, compra. Y también quieres añadir pues, un control de seguridad para verificar los permisos de acceso. Con este tipo de sistema AOP tendríamos que añadir el código tendríamos que añadir, por ejemplo, el código para el registro de tiempo y la seguridad de cada una de las operaciones que vamos a hacer. Esto implicaría repetir código y mezclar funcionalidades, lo que dificulta el mantenimiento. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo directamente, en un único método, tengo toda la seguridad. Con OPA podemos crear aspectos, como estamos viendo aquí, separados para el registro de tiempo y de seguridad. Y estos aspectos se tejen, podríamos decir, ¿no?, en el código de las operaciones sin modificar directamente nada. Con lo cual yo tengo aquí uno que automáticamente este tipo de método, para el tema de seguridad, fijaros que por cualquier circunstancia quiero hacer una operación en el servicio, yo puedo poner aquí a crear un login. Aquí en un método before advice puedo meter el login de acceso para que el usuario se acredite antes de hacer una operación. Y no tengo que ponerlo en este caso, acordaros, como es modular, es independiente de la aplicación. Y en este caso sería más conveniente porque no tengo que modificar la aplicación en sí, ni directamente el controlador, para poder, por ejemplo, hacer ese tipo de operaciones. O tener que directamente tener otro tipo de estructura definida, sino que directamente yo tengo este tipo de método y en consecuencia pues ya puedo hacer este tipo de operaciones. Ejemplos reales, por ejemplo, el que estamos comentando sería para login, en este caso, registrar eventos de diferentes partes de la aplicación, inicio de sesión, errores, transacciones, etcétera. Tema de seguridad también nos podría valer ese tipo de métodos. Controlar el acceso a recursos en función de roles de los usuarios. Fijaros, por ejemplo, tenemos una aplicación donde tenemos, por una parte, a los clientes. Fijaros que es una tienda online donde tenemos los clientes, ¿no? Y tenemos también otra parte para que en la aplicación donde los dueños en este caso los dueños, los trabajadores de la aplicación puedan ir a ver las estadísticas u operaciones que se han hecho de transferencias bancarias, por ejemplo, en las operaciones de compra de productos, ¿no? Pues nosotros podemos tener aquí, en tema de seguridad, pues un control donde podríamos hacer un método donde preguntemos si es un usuario, le redirigimos a un sitio determinado, o si es un administrador y quiere acceder para ver
las estadísticas de todas las ventas que ha habido, puedes acceder directamente con otro login, por ejemplo, ¿no? Transacciones, por ejemplo, también gestionar transacciones de forma centralizada, asegurando la integridad de los datos, o en el estado una monitorización pues, de rendimiento. Por ejemplo, también medir el tiempo de ejecución de los métodos para identificar el cuello de botella. Esto para testing nos vendría muy bien, para saber si efectivamente el rendimiento de la aplicación es perfecta, ¿no? En la petición. En resumen, por tanto, nos permite separar, acordaros, las preocupaciones transversales de la lógica de negocio, mejorando la modularidad, la utilización de código y el mantenimiento de los proyectos. Es importante. Bien, pues ahora vamos a ver un poco, y vamos a ver ahora, ya que sabéis en qué funciona, vamos a ver un poco el concepto, ¿no? En el caso nuestro, tener en cuenta que lo primero que estamos haciendo aquí, referenciando, es la anotación, ¿no? Bueno, pero vamos a colocarnos aquí. Voy a ver apariencia y a bajar un poco la amplitud de texto. Vale, ahí. Y aquí tenemos, como siempre, ¿no? Lo primero que tenemos es, acordaros que tenemos, y lo importante es, bueno, esto ya sabemos que es un aspecto, definimos la clase común si fue un aspecto, que ya sabéis que es todo tipo de componentes referentes a este tipo de estructura OP. Por supuesto, para tener un aspecto tenemos que generar nosotros la clase como una especie de funcionalidad concreta, que es un componente. Y luego lo que nos vamos a centrar directamente en la explicación es aquí. Aquí es la clave de cómo nosotros conectamos este método con los métodos del servicio. Y para ello vamos a ir viendo. El before, por ejemplo, que estamos definiendo aquí, ¿qué es? ¿No? Ya estamos reivindicando que indica que el aspecto se ejecutará antes, ¿no? Que se ejecute el método objeto del servicio. Execution, en este caso, y luego toda la referencia, todos los parámetros que lleva con sí este tipo de instrucción, pues es un point cat, acordaros, que hago esto en la teoría. Y nos va a definir el método que será afectado por el aspecto. En este caso se aplica, fijaros aquí a dónde, al asterisco, ¿no? A cualquier valor de retorno. Por lo tanto, acordaros, en el caso de que hemos visto como ejemplo service user, que tenemos aquí, ¿qué quiere decir? Que es la clase específica donde se encuentran los métodos. Por tanto, el punto que estamos viendo aquí indica en este caso que se refiere a los métodos dentro de la clase. Y el asterisco porque el anterior era el asterisco que hemos visto nosotros en el anterior, es lo que hemos reivindicado antes. Y este asterisco es cualquier método con un nombre específico, ¿no? O un nombre de método, cualquier nombre de método. Y el punto que veis aquí, que estamos referenciando, sería cualquier número o tipo de argumento. Con lo cual, cualquier número le estamos diciendo que cualquier método, en este caso, puede ser afectado por la llamada a este método. Así que se ejecutará cualquier método de los que hay ahí. En servicio se va a ejecutar porque antes se ejecutará y lo enviará directamente a la información. Le pasará directamente al servicio. Acordaros que en el caso de nuestra otra referencia que tenemos aquí en el método, que es el join point, este tipo de objeto que hemos creado aquí. Por ejemplo, como es habitual, es el método que se va a ejecutar. Y sobre todo el join point, que es lo importante, es el argumento, proporciona información sobre el punto de ejecución donde se va a aplicar el aspecto, como el nombre del método o los argumentos. Aquí, por eso ponemos este tipo de objeto, porque nos va a dar la información. Cuando hagamos este join point, get signature, get name, nos va a dar directamente, acordaros, va a imprimir en consola el nombre del método que está a punto de ser ejecutado. Con lo cual nos dirá qué tipo de método del servicio se va a ejecutar. En resumen, acordaros que el aspecto va a actuar como un logger sencillo que va a mostrar en consola el nombre del método de la clase user service antes de que se ejecute.
Aquí podríamos poner lo que nosotros quisiéramos, lo que estamos comentando, control de accesos, un formulario, lo que fuera. Ya depende de nosotros darle funcionalidad a ese tipo de métodos en base a la temática que tenga nuestra aplicación. Pues bien, aquí sería eso. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? El controlador ya, y con esto ya acabaríamos. Así que vamos a hacer el controller, ejemplo, new, package, controller, y ya teníamos el controller. Y el controller directamente creamos la clase. En el caso nuestro, user controller podría ser, ¿no? Podría llamarse en referencia a nuestro usuario. Así que aquí ya directamente en controller, new, class, user controller, y ya tenemos preparado el user controller. Y ya simplemente pues sería importar directamente las correspondientes librerías que necesitamos. Así que vamos a importarlas directamente. Así que tendríamos user service, importante, demo no, user service. ¿Sí? Acordaros que tenemos que comunicarnos. El controlador tiene que comunicarse con el servicio, con lo cual tenemos que tener aquí ya la conexión a nuestra clase user service para poder hacer los objetos correspondientes y hacer la operativa de conectarnos a los métodos. Luego tenemos aquí Spring Web, Bind Annotation y luego pues el AutoWith. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que colocar aquí, fijaros, las anotaciones, ¿no? Que tiene un controlador por defecto, ¿no? REST controller, ¿no? REST controller. Controller. Y tendríamos que meter, además, veremos, bien, así que ahora vamos a ver perfectamente porque así que vamos a ver porque aquí, a ver con la anotación de import. Así que vamos a ver ahora cómo preparamos nosotros las correspondientes. Vale. Es verdad que tenemos que colocar, acordaros, vamos a ver un momentito porque me está dando errores aquí, así quiere decir que en el pone XML no hemos metido la dependencia web. Vamos a ver por qué no hemos metido. El supuesto de que veáis algún tipo de anotación que no detecta la importación bien, tenemos que ver si tenemos starter web, que no lo hemos colocado. Por cierto, al crear el proyecto, fijaros, no lo hemos creado. Así que tenemos que crear la dependencia web.
En el caso nuestro, fijaros, pues podríamos ir a ven y starter. Tenemos Springboard Starter Web y ya lo único que tenemos que hacer es cogemos aquí control C y la vamos a meter porque si os fijáis, y es bueno que haya salido ese error para que sepáis vosotros que cuando hay algún tipo de error de esos es que requerimos directamente las dependencias. El controller aquí me está diciendo efectivamente que no se puede resolver, no detecta directamente, está diciendo me estás poniendo una anotación que no la entiendo porque claro, no tenemos dependencia de web, así que por eso nos da ese error. Así que cogemos ese tipo de dependencia, vamos al PON y venga, vamos a tirar de dependencia. Así que aquí ponemos esta dependencia, acordad quitar la versión, porque que sea directamente ya Spring el que vaya buscando cuando arranca el programa, irá a Maven y cogerá la versión más actualizada y ya está. Y ahora sí. Vamos. ¿Veis? Y ahora ya sin problemas. Ahora ya, fijaros como ya efectivamente ya detecta REST Controller y detecta ya Annotation. Así que acordaros, cuando hay alguna anomalía de esas es porque falta alguna dependencia. Bien, seguimos. Así que después de REST Controller voy a poner aquí, fijaros aquí ya el arroba request mapping tan famoso y le voy a poner la ruta, que ya sabéis, ¿no? Tenemos como una ruta general users, por ejemplo, ¿no? Y ya con esto tengo la ruta general de mi controlador. Ahora ya lo único que tengo que hacer es el AutoWear, como siempre, para que lo configure AutoWear, para que configure una instancia. Acordaros que vamos a tener aquí private de user service. Aquí tenemos user service. Y ya con esto tenemos ya preparada nuestra correspondiente instancia para poder acceder desde el controlador a los métodos del correspondiente servicio. Ahora ya nos quedan las rutas, las peticiones que vamos a hacer. Así que tenemos un get mapping también, no, para atrás, get mapping, vamos a poner este, ¿vale? Que no quiero método. Y aquí en get mapping vamos a colocar barra id. Ya esto lo sabéis de memoria porque ya lo hemos visto. Así que acordaros que aquí en get mapping pues vamos a trabajar de esta manera. De hecho, acordaros que tenemos que poner anotación de las llaves porque si no, no va a coger el dato, así que del navegador. Bien, con esto ya tendríamos ahora el correspondiente método ahora que hay que trabajar, public string get user by id y le ponemos ahora arroba path variable long id y esto, bueno, id minúscula evidentemente, y ya con esto tendríamos preparado el método. Y ahora ya después de esto, return user service punto get user ID. Perfecto. Fijaros, aquí estamos llamando al correspondiente método del servicio y le vamos a pasar la información del usuario que meta el ID. Esto ya lo sabemos porque ya lo hemos hecho en bastantes actividades, así que ahora voy a hacer un método post y este método post mapping que lo tenemos aquí, vamos a prepararle aquí la ruta que va a ser la raíz. Cuando arranque el programa yo ahí voy a poder enviar la información desde ahí.
y aquí hago un public string también add user y le pongo directamente arroba requestparent de servir requestBody, requestparent porque va a ser un dato nada más, va a meter el nombre nada más, y no acordarlo sería requestBody para meter el objeto entero, pero en este caso va a ser un solo dato, así que no me hace falta. Y ahora ya el return, bueno, primero user, vamos a llamar a user service.add-user, le metemos el name y ya hace la operación de guardar la información y luego return usuario añadido. Entonces le ponemos el nombre del señor que se ha guardado. Más name. Vale. Pues fijaros, ya tendríamos el método. Ahora simplemente es ejecutarlo y ver cómo se comporta. Tener en cuenta que lo primero que va a hacer cuando hagamos una petición al controlador es ir directamente al aspect. Acordaros, va a ir a este tipo, pasará por aquí, va a pintar directamente la operación que va a hacer y automáticamente irá al servicio para ejecutarlo. Pues ahora, viendo el resultado, vamos a levantar el servidor para ver el resultado y fijaros cómo efectivamente cualquier petición que hagamos vamos a tenerla ya preestablecida. Por si acaso también lo que podéis agregar para que se hagan los logs perfectamente, ya lo hemos visto en otras clases, es en aplicación property, en el archivo de configuración, nosotros podemos coger y colocar esto, login level root debug, para que en toda la aplicación cualquier tipo de dato que se quiera visualizar en consola se visualice. En el caso nuestro, tener en cuenta que tenemos tenemos que visualizar por consola las llamadas al método, con lo cual que se nos visualice Spring Level, Spring Framework también a nivel global de todo lo que es la aplicación, con lo cual aquí ya estamos haciendo el debug. Cualquier tipo de System o PrintlN que tengamos se nos va a reflejar directamente aquí en el log. Y luego, por si acaso, podemos asegurarnos que efectivamente pues el paquete por defecto, donde tiene que redirigirse a hacer el debug, sería nuestro paquete aspect, donde tenemos nuestra correspondiente clase con los métodos respectivos de beforeAdvice. Así que acordaros que sería eso. Ahora nos vamos ya está preparado. Si me voy a Postman ahora, chicos, fijaros, me voy a Postman, pongo directamente users, acordaros que la ruta que tenemos nosotros es user y le ponemos un valor para que lo guarde. Pues yo cuando dé a la correspondiente enviar, voy a poner por ejemplo 2 y envío, directamente fijaros cómo nos ha dicho que efectivamente ha hecho la operación en mi aplicación. Ha enviado este tipo de valor 2 y lo ha guardado. ID usuario 2. Fijaros ahora, me voy a ir a la aplicación, pues tener en cuenta que el proceso que hace es el de siempre, ¿no? Va a hacer lo siguiente. Lo primero, por supuesto, es el controlador. El controlador va a ir por aquí. Va a llegar directamente a ver un get mapping que hemos hecho desde Postman con un ID de la ruta user. Va a entrar aquí, fijaros, va a ejecutar el método en getUserById. Obtiene el parámetro correspondiente desde URL y luego llama directamente al servicio, ¿no? getUserById. Pero fijaros que antes, como tenemos nosotros anotado el beforeAdvice, va a ir directamente primero a advice. Va a ir directamente a nuestro aspect y se va a ejecutar este método que veis aquí. Con lo cual nos ha dado esto, llamando al método, y nos tiene que dar el método correspondiente. En el caso nuestro es el método del servicio que está llamando. Y nos va a reflejar esto en consola. Con lo cual, ten en cuenta que estamos llamando a getUserById. Antes nos está advirtiendo dónde va a ir. Y van a redirigir directamente la información. Así que, si nos vamos a consola, y lo vemos por aquí, tendremos que tener por aquí la advertencia directamente.
Fijaros aquí lo que he hecho, chicos, llamando el método getUserById, que si os fijáis es justo lo que hemos especificado en Aspect, ¿no? Aquí llamando el método y aquí joinPoint getSignature getName, ¿qué ocurre? Coge aquí con este tipo de información la correspondiente nombre del método al que se redirige para guardar la información. Aquí lo tenemos. Pero fijaros, lo he hecho antes de escribir, porque después os fijaros que aquí hace greeting usuario ID 2, con lo cual después ha venido directamente a nuestro método log before, nos ha advertido dónde va a redirigir y luego directamente ha ido ya a nuestro método del servicio que se llama get user ID y ha guardado la información, que sería el servicio. Si nos vamos aquí al servicio, ya hubiera llegado aquí, hubiera ejecutado este método, hubiera llegado la información y no ha guardado nada, ha simulado que ha guardado. Acordaros, es para que comprendáis cómo se manejan los métodos específicos. Y aquí ya lo único nos retorna el valor, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Y aquí ponemos routine en este caso, byId. Y luego ya usuario byId, fijaros aquí, que es donde nos ha retornado el valor. Eso se sobreentiende que ha generado un objeto y ha creado directamente esa información. ¿No? Ahora, chicos, vamos a ver, como os he comentado, los siguientes, ¿no? El siguiente sería el after returning. Vamos a ver el after returning muy detenidamente. En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a crear otro método llamado en este caso log after returning para poder trabajar, ¿no? Y ver la diferencia. En el caso ahora, aquí tenemos el after returning específico. Vamos a colocarlo bien. En el caso de after returning, teníamos aquí el public, vale, el void after returning. Fijaros que en el caso nuestro es la misma referencia. Lo único que acordaros es que tenemos el point cat, en este caso. Aquí hacemos una referencia al point cat. De hecho, por ejemplo, aquí nos falta point cat, vale, está bien aquí, perfecto. Así que vamos a explicar un poco las características que tiene. No hay, si os fijáis, no hay mucha referencia, sino que directamente, pues alguna diferencia, bueno, lo único que acordaros que lo único que hace es que automáticamente se va a ejecutar después de que vaya al servicio. Acordaros que en el caso nuestro aquí, voy a cerrar el servidor, ten en cuenta que aquí lo que va a hacer automáticamente es, desde la petición que hagamos de Postman, irá directamente al controlador. El controlador, acordaros que tenemos aquí, irá a elegirá un método específico que ahora veremos. Este método directamente que vamos a pedir nosotros la petición irá al servicio. El servicio directamente hará la operación que tenga que hacer y directamente ya, después de la operación, irá a nuestro login aspect y ejecutará este método para decirnos en este caso que el método tal retornó y el resultado que hemos hecho la operación. Con lo cual lo hará después de hacer la operación correspondiente en el servicio. Es la única finalidad que tiene. En el caso que estamos referenciando, fijaros que la diferencia es el after returning, en la notación, que ya sabéis que es la notación que indica que el aspecto se ejecutará después del método objeto específico del point cat. Aquí estamos referenciando, si os fijáis aquí, el point cat. Es una forma más de referenciarlo. El point cat lo tenemos aquí, y en este caso sería definir el punto de corte, el point cat, ¿no? Que especifica en qué método se aplicará el aspecto, ¿no? En este caso, execution, ¿no? Tenemos directamente la ruta como siempre y en el caso nuestro, pues como hemos puesto los asteriscos, puede ser cualquiera de los métodos que tenga el servicio. Con lo cual sería eso. Puede ser cualquier método que tengamos en el servicio. Y luego lo único, tener en cuenta que
la clase service, es evidente que es la clase donde se encuentran los métodos. Y luego el getUserID va a ser un método de nombre específico, donde va a trabajar. Fijaros aquí cómo estamos diciendo un método específico aquí. Con lo cual sería el nombre del método específico que vamos a trabajar. Y luego los puntitos, ya sabes que especifica cualquier número o tipo de argumento del método. Cualquier valor que tenga directamente que se llama del método. Y returning result, que estamos viendo aquí como segundo parámetro que tiene directamente nuestro método. Esto lo que va a hacer es indicar que el valor del retorno del método getUserID se pasará por el método del aspecto. En este caso, long after returning, con un argumento llamado result. Con lo cual directamente será para poder nosotros enviar la información, volcado de datos correspondientes hacia consola para definir lo que necesitamos, ¿no? Y ahora que el result lo tenemos aquí directamente, ¿no? En el mismo sprint, system.openLN, método, retorno y result. Result serían los datos, acordaros. Si nosotros hemos enviado unos datos al servicio para que los guarde, estamos enviando el método, aquí acordaros que va a decirnos cuál es, y luego el retorno sería los datos correspondientes que va a enviar, que ha guardado el servicio. Así que sería la definición. Y bueno, lo único pues sería eso. El valor de retorno. Así que esa sería la finalidad. Vamos a verlo ahora, vamos a guardarlo. Y vamos a verlo directamente. Podemos levantar el servidor si queremos ahora. Yo creo que puede levantar el servidor bien. Vamos a ver si nos deja. Sí, perfecto. Y no tenemos que ir a nuestra clase principal. Y ahora lo único, ir a Postman y empezar a prepararlo. En Postman, acordaros, yo si pongo ahora lo mismo, localhost user, y miramos en consola. Ahora vamos a ir a Postman. Hacemos la misma operación como he hecho antes con el before. Le pongo a lo mejor ahora 3 para que se vea, ¿no? O 333. Para que sea mejor. Ahora en consola envío la información y automáticamente ha enviado. Si no envía consola, esto tiene que ejecutarse, como ya sabéis, después de haber hecho la operación. Aquí tenemos, vamos a abrirlo. Y fijaros aquí que en el caso nuestro, fijaros que obtiene el parámetro, que es parameter, y después método using, retorno en este caso, pero fijaros que aquí ya lo ha guardado. Ha hecho el get directamente, llamando al método, fijaros aquí, que esto lo ha hecho el before, acordaros, esto lo hace el before, llama al método, de la operación correspondiente, y luego ya directamente, fijaros cómo después de hacer la operación de guardado que ha hecho el get user 333 param, pues ya directamente fijaros cómo aquí tenemos cómo efectivamente tenemos aquí el after returning que efectivamente ha hecho la operación. El método correspondiente. Ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente, acordaros que en el caso nuestro sería el after truling. Así que vamos a ver el after truling en un momentito. Eso podemos comentar si queréis algún método de estos para que no los haga y que se pueda ver la funcionalidad. Así que, pues bueno, vamos a prepararlo aquí. Y el after truling sería este. Y ahora veremos y explicamos el after truling, cómo funciona. De hecho, por ejemplo, si queréis directamente podemos dejar comentarios aquí para que no se ejecuten estos métodos y que sea el concreto que nosotros queremos. Vale, damos esto. Y vamos a explicar un poco lo que es el correspondiente y vamos a ver un poco este tipo. Acordaros que en el caso de el after truling, que lo tenemos aquí, pues es un consejo que se ejecuta si el método lanza una excepción. Bueno, ten en cuenta que StatBase intercepta cualquier método de user service que lance una excepción. Error,
captura la excepción lanzada, lo que permite registrar el mensaje de error. Y en Postman podemos verlo ahora. En el caso del PointCat, acordaros, esto es lo mismo que hemos explicado antes, el anterior aspecto. Y luego directamente, fijaros, aquí lo único que diferencia es el throttling. Aquí, fijaros la diferencia. Aquí que estamos haciendo en el primero, returning, ¿no? Result. Es decir, que los datos que ha recibido el servicio los retorne para poderlos luego yo aquí pintar o procesar. Si en cualquier circunstancia, fijaros que además de guardar la información, quiero que esos valores vayan a cualquier sitio, X sitio, pues yo directamente lo podría recuperar con este tipo de método y procesarlo en mi aplicación. En el caso de ese throttling, ¿no? Aquí estamos definiendo que si hay algún error que me lo coja. Y aquí directamente, acordaros, sería eso. La diferencia es esa, en líneas generales, porque el PointCat, acordaros que sería el punto de corte, que hemos dicho, que especifica qué método se aplicará en el aspecto. En el caso de nuestro, fijaros que hace referencia a User Service. Aquí estamos hablando que si no vamos directamente al servicio, User Service. Está haciendo referencia a la clase. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que aquí en el caso nuestro del login puede ser cualquiera. Igual que aquí en el anterior hemos visto que hemos hecho referencia a getUserById porque queremos que se ejecute ese solo y que coja la información de ese tipo de método que está en el servicio, aquí volvemos a hacer lo mismo. Le decimos que cualquier método que tenga ese tipo de servicio pues es acorde para coger las excepciones correspondientes o errores que haya. Así que aquí lo único que hacemos es eso. Y luego ya lo único, el throttling, acordaros que es importante, error, y este es que indica que, por supuesto, lo que estamos comentando, ¿no? Que la excepción lanzada del método se pasará al método aspect long after throttling, que estamos aquí estudiando y preparando, se pasará aquí, para luego de aquí, como argumento, llamado error, eso sería. Y luego ya lo único, respecto al método en sí, pues bueno, aquí acordaros, coge la excepción, throttling error, lo coja aquí directamente el parámetro y luego ya pues lo pintamos, si os fijáis aquí, el error con asignature y luego ya error, aquí fijaros como error.message y con este tipo de método coge el error la excepción, simplemente hace eso. Para los chicos que ahora para provocar este error directamente a este throttling tengo que provocarlo, ¿no? Así que voy a ir directamente a hacer un ajuste en verificación del método getUserID para que nos provoque ese tipo de error. Así que me tengo que ir directamente a mi servicio y aquí fijaros, voy a hacer lo siguiente. Antes de retornarlo, voy aquí a colocar un if y voy a decirle, por ejemplo, que si el ID es menor o igual a 0, pues entonces voy a provocar una excepción para que me la coja. Así que aquí pongo un throw exception, throw new exception, pongo por ejemplo aquí un texto, ID de usuario inválido. Esto ya, automáticamente yo tengo el control de la excepción que quiero hacer. Así que vamos a importar la clase excepción para trabajar. Import javalan, por java.lang.import javalan.excepción. Y ahora sí. Entendiendo esta, ya podemos empezar a trabajar. Y vamos a cambiarlo directamente por, en este caso, otra,
en vez de esta, nos interesaría, en vez de true exception, vamos a colocar aquí otra, que sería illegal argument exception. Illegal vale, ahí sí. Con esta ya excepción nos serviría. Así que ahora lo único ya sería guardar los datos y ahora simplemente, pues ya sí, ahora ya funcionaría correctamente con este tipo de excepción. Ahora cojo, ejecuto el programa de nuevo y vamos a ver ahora que efectivamente yo si me voy ahora e intento poner un 0, cuando hago una petición de enviar un ID, automáticamente en Postman pues ejecutará y me va a salir un error. Fijaros aquí, internal service, porque me da el error. Ya simplemente me lo ha dado aquí, que en el caso nuestro sería, por ejemplo, el siguiente después de nuestro login, que hemos hecho ahora el after truling, nos quedaría directamente ya de after advice. Pues bueno, ten en cuenta que lo que va a hacer siempre es ejecutar después de que el método ha terminado, sin importar en este caso si lanzó una excepción o no, independientemente, se ejecuta. Así que vamos a preparar nosotros ya el siguiente. Vamos a poner aquí el after advice. Y vamos a hacer aquí el comentario para que nos ejecutes. Quitamos esta flechita y ya lo tenemos preparado. Y acordaros que tenemos el after. Ya hemos dicho que este, pues bueno, es muy similar a los anteriores. Lo único que ocurre es que nos va a decir que ha finalizado, ¿no?, la operación. Ahora, si nosotros cogemos, y no hay que explicar mucho al respecto, así que vamos a volver otra vez a cerrar el servidor y vamos a prepararlo otra vez. Vamos a ejecutarle y vamos a ver ahora cómo efectivamente el método tal nos dará finalizado. Ahora simplemente hacemos el user1, como siempre. User1, por ejemplo, para que nos dé el error. Ahora no va a dar error, aunque sea 0, porque hemos comentado el... ¿Veis? Pero bueno, así que bueno, el otro no daría error porque efectivamente en el servicio hemos definido que si es 0 da una excepción. Pues ahora si lo enviamos, nos ha enviado ya la información a nuestro servicio y simplemente nosotros ahora, pues aquí evidentemente ha dicho que el método, fijaros, ¿veis?, ha finalizado. Fijaros que aquí llega el método get la información, user, se ve que es aquí y luego ya ha finalizado. Vamos a preparar ya el Aarón. Acordaros que en el caso nuestro, pues como es habitual, bueno, el Aarón, acordaros, en el caso nuestro, lo va a hacer indistintamente una vez y antes y después. Así que vamos a ver ahora nosotros que efectivamente, en este caso processing, lo tenemos aquí. Vamos a ver un poco las características porque tiene un poco más de desarrollo este tipo de Aarón. Y acordaros que en el caso de Aarón, pues es un método que se va a ejecutar, como hemos comentado antes, y después de un método. Y control en este caso es el método realmente se ejecuta. Hay dos alternativas que van a hacer, ¿no? Así que esa es la idea, finalidad de Aarón, ejecutarlo antes y después. Por lo tanto, aquí en este caso vamos a ver un poco las características. Lo primero que vamos a ver es la notación Aarón, ¿no? Acordaros que aquí, como siempre, Aarón indica que este aspecto, como hemos dicho, se ejecutará alrededor del método objeto, lo que significa que tiene el control antes y después, o incluso si el método se ejecuta o no, indistintamente. Execution ya hemos dicho para lo que sirve, ¿no? Define directamente el point call.
en el que en este caso se aplicará todos los métodos, como estáis viendo ahí, ¿no? De la clase userService que tenemos dentro del paquete que estáis definido ahí, independientemente de sus nombres, valores o retorno de argumento. Tenemos luego nuestro ya método, LearnAround. Y este método LearnAround tiene directamente unas particularidades que hay que definirlas, ¿no? Si os fijáis, tiene un processing join point, que tenemos aquí, join point, ¿no? Ese tipo de objeto va a ser un argumento de clase en Around, ¿no? En la notación Around. Permite acceder a los métodos que están siendo interceptados o controlados. Y el throw, como siempre, throwable, que tenemos aquí, sería directamente es necesario porque tener en cuenta que join point processed, este método, puede lanzar una excepción. Con lo cual, como tenemos aquí este tipo de método, pues necesitamos el throw, porque si no, nos daría un problemilla, lo que es el método. Así que es importante que tengamos en cuenta eso. Luego tenemos aquí, como es normal, pues la notación específica, donde, como ya sabéis aquí, va a imprimir un mensaje en consola antes de que se ejecute el método interceptado, ¿no? Y luego después tenemos el correspondiente objeto que hemos creado, result, con un join proceded. Acordaros, es importante, es crucial esta línea. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que join point proceded va a permitir que el método original de user service, el que sea, se ejecute. Si se omite, tened en cuenta que el método original nunca se ejecutará, con lo cual es importante que nosotros tengamos esto para que el método al que estamos haciendo referencia, que puede ser cualquiera, que a nosotros desde Postman hagamos directamente, pues bueno, en este caso se pueda ejecutar, simplemente eso. Después tenemos aquí, como siempre, acordaos que tenemos el valor de retorno también, pero antes del valor de retorno, que tenemos aquí el valor que va a retornar, pues como es habitual, tenemos el indicativo este que tenemos, que va a imprimir de nuevo el mensaje. Acordaros, el mensaje, este lo va a imprimir en consola después del método interceptado que sea ejecutado, con lo cual acordaros que lo que va a hacer primero es pintar esto, ir al método correspondiente, ejecutará el método desde aquí, el método objeto lo va a ejecutar desde aquí, y luego después retorna a este tipo de método para que siga este tipo de método. Sería, fijaros qué curioso, ¿no? Aquí directamente tiene doble finalidad. Por una parte, ejecutarlo antes y después continúa el proceso. Con lo cual, si cualquier dato queremos recuperarlo, fijaros aquí en este tipo de método, y queremos ese tipo de datos que ha guardado, ha imprimido o ha hecho cualquier proceso en la base de datos, queremos tener ese tipo de información, automáticamente nosotros podemos hacerlo desde aquí y recuperar la información y procesarla pues para otra finalidad que tenga nuestra aplicación, ¿no? Por poner un ejemplo. En resumen, acordaros, que el return, acordaros, devuelve el valor. Es evidente que el return result va a devolver el valor que obtuvo al ejecutar el método original. En resumen, ¿qué podemos decir? Que este aspecto actúa como un logger, que registra el inicio y fin de la ejecución de cualquier método de clase, user service. Además, pues tiene el poder de modificar el flujo de ejecución, incluso imprimiendo, mejor dicho, incluso también podría ser impidiendo que el método original se ejecute si fuera necesario. Ejemplos, por ejemplo, fíjate que imagina que quieres medir el tiempo, por ejemplo, de ejecución de los métodos de user service. Podríamos nosotros modificar el código dentro del aspecto LearnAround para que calcule el tiempo transcurrido entre la línea que ejecutamos, esta línea que veis aquí,
donde procedemos a ejecutar el código, ejecutar el método y el system.println final. Para rendimiento, tipo de cosas no valdría. O para un control. Podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer un control de acceso, donde tenemos nosotros, podemos acreditarnos aquí, fijaros, nos acreditamos, ejecutamos el programa, fijaros aquí, ¿no? Y luego podemos poner un tiempo de espera en el que cuando pase un tiempo de espera, sin actividad, por ejemplo, de usuario dentro de nuestra aplicación, que vuelva aquí automáticamente y cierre la sesión, por ejemplo. Hay muchas alternativas que podríamos hacer con estos métodos. Pues bien, ya tenemos esto, lo guardamos, ya está explicado. Y ahora desde Postman, fijaros aquí, si yo hago de nuevo agrego un usuario de nuevo, para que no decepciones, o el 5, se envía el 5, directamente me ha enviado el 5, y fijaros que vamos a tener los dos textos, tanto antes o después. Y fijaros cómo efectivamente aquí tenemos el antes de ejecutar el método y después de ejecutar el método. Con lo cual fijaros aquí cómo efectivamente nos ha realizado la operación que le hemos asignado. Por lo tanto, esto sería, chicos, lo que son este tipo de métodos especiales que nos sirven pues, para poder nosotros hacer una programación mucho más diferente a la que estamos acostumbrados nosotros. Hasta ahora los métodos estamos acostumbrados a que se ejecutan secuencialmente o tienen una forma ya estándar de ejecución. Aquí, sin embargo, fijaros que podemos darle esa vuelta de tuerca, podríamos decir, a la programación y poder nosotros incluso hacer que no sea esa programación lineal, sino que en un momento dado poder trabajar con unos métodos específicos y hacer que su comportamiento sea muy diferente a la programación convencional que estamos nosotros acostumbrados.